ahora. Yo les puse aquí en la plataforma, por ejemplo, en el ejercicio 2.7 y en los ejercicios que eran todos pertinentes, un gráfico que hice sobre la clasificación del sistema. Les puse aquí sistemas materiales, químicos, porque hay muchos tipos de sistemas. Hay el sistema de la vida, por ejemplo, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a hablar es de sistemas químicos. Los sistemas químicos están compuestos por materia. ¿Qué es materia? Todo lo que ven alrededor de ustedes. ¿Almorzaron hoy una ensalada? Bueno, ahí tienen un sistema. La ensalada es un sistema. Un vaso de agua, ese es otro sistema. Ahora los sistemas, como los que acabo de nombrar, una ensalada o un vaso de agua, pueden ser todos igualitos. Fíjense, ahora les voy a mostrar. Si yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Este vaso de agua acá, esto se ve todo igualito, ¿verdad? Uy, tiré agua sobre la computadora. Qué lío que hice. Va. Ahora, si yo tengo una ensalada, ¿ven? Una ensalada así, que tiene tomate, lechuga, cebolla, eso no se ve todo igualito, se ve distinto. Bueno, lo que sucede es que uno es un sistema homogéneo y otro es un sistema heterogéneo. Bienvenida María Eugenia a la conferencia, a la clase. Ay, todo mojado tengo ahora. Entonces, ¿cómo distingo un sistema homogéneo de un sistema heterogéneo? La manera de distinguir un sistema homogéneo de un sistema heterogéneo es a través de las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son las propiedades que no varían, no dependen de la cantidad de sistema que yo considero. Por ejemplo, si ustedes toman un sorbo de agua o si toman medio litro de agua, ¿tiene el mismo gusto? Sí. Sí, claro que tiene el mismo gusto. O sea que el gusto del agua no depende de cuánta agua tomaron. Por lo tanto, el gusto es una propiedad intensiva. En cambio, si ustedes toman, como dijimos, un sorbo de agua o un litro de agua, ¿el tamaño del vaso que van a necesitar es el mismo o es distinto? Distinto. Distinto, exactamente. Entonces, eso, volumen, es una propiedad extensiva. Ahora, las propiedades intensivas son las que me van a servir para identificar sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos, como el vaso de agua que les acabo de mostrar, son los sistemas que tienen las mismas propiedades intensivas en todo el sistema. O sea, yo agarro un poquito de agua de la parte de arriba del vaso, agarro un poquito de agua de la parte de abajo del vaso y va a tener el mismo gusto, va a tener la misma densidad, va a tener el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición. Entonces, cuando en mi sistema, como el vaso de agua que les mostré, tiene las mismas propiedades intensivas en todo el sistema, eso es un sistema homogéneo. Ahora, hay dos tipos de sistemas homogéneos. Un sistema homogéneo es el vaso de agua este que yo les mostré y que espero ahora que no se me caiga agua en la computadora. Ahora, si a este vaso de agua yo le pongo sal, ahí le puse sal y mezclo, no con el dedo, no sería bueno, pero bueno, con el dedo. Esto sigue viéndose todo igual, ¿verdad? Todo homogéneo. ¿Sí o no? Sí. 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 Eso es una solución. Una solución es un sistema homogéneo que tiene más de un componente. Componente es esto que tienen definido ahí abajo, son cada sustancia que tiene el sistema.
Bien. Entonces, los sistemas homogéneos pueden ser soluciones, las soluciones pueden ser líquidas, gaseosas o sólidas. En el caso que les mostré, es una solución líquida, ¿sí? Porque el solvente, la mayor parte de las cosas que había ahí, era agua, ¿sí? Y hay cosas disueltas. Una mezcla de gases como el aire. ¿El aire ustedes lo ven todo igual o todo distinto? ¿O hay partes distintas? Todo igual. Es todo igual, es una mezcla de gases, es una solución, pero porque es un sistema homogéneo, pero tiene varios componentes, ¿sí? Bien, y las soluciones sólidas son aleaciones, esas en general muchos no las van a ver. Luego tenemos sistemas homogéneos que tienen una sola sustancia. Por ejemplo, el agua, cuando yo no le había puesto la sal. Ese agua, antes de que yo le ponga la sal, es una sustancia pura, no una solución. Ahora, estas sustancias puras pueden ser solamente que la molécula tenga una sola molécula, como oro, cloro, azufre 8, o puede ser que sea una sustancia compuesta, como el agua mismo, que tiene su molécula dos tipos de átomos distintos. Uno es hidrógeno, otro es oxígeno. O ácido clorhídrico que tiene uno hidrógeno y otro cloro. ¿Sí? Bien. La ensalada esta que les mostré antes. Esta ensalada que se las muestro de nuevo ahora. ¿Sí? Que tiene tomate, lechuga y esas cosas. ¿Sí? ¿Esa ensalada cómo es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. ¿Por qué? Porque podemos distinguir diferentes componentes. Exacto. Pero más que nada porque tiene las propiedades intensivas en todo el sistema. ¿Sí? Distintas propiedades intensivas. Les voy a poner para los que recién se incorporaron otra vez las instrucciones del audio, ¿sí? Para que se unan al audio. Mientras tanto, preguntas sobre clasificación de sistemas. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la clasificación de los sistemas? No. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos directamente al problema 2.15 en adelante. En el problema 2.15, acá, les empiezan a hablar de los átomos, las moléculas, la tabla periódica, los símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. En estas clases yo les voy a dar guías, indicaciones de cómo hacer los ejercicios. Pero no voy a resolver ejercicio por ejercicio, porque lo importante es que lo hagan ustedes. Lo importante es que lo razonen, que lo piensen y que lo sepan hacer, porque en el parcial yo no voy a estar. Entonces lo que ustedes tienen que tener es método. Para eso tienen que intentarlo solas. En el problema 15 y en el problema 16, que son muy similares, les dan nombres y les piden el símbolo, o les dan un símbolo y les piden los nombres. Lo que tienen que hacer, muy sencillo, simplemente es venir aquí a la tabla periódica. Yo les puse aquí en la plataforma una tabla periódica muy linda, muy bonita, muy colorida. En la guía tienen la tabla periódica oficial en blanco y negro, bastante aburrida, pero bueno, esa es la que tienen. Y simplemente en el 15 y el 16 buscan el nombre con su símbolo. No tienen nada más que hacer eso. Acá en la plataforma, en la resolución, esta es la tabla periódica oficial, les puse una imagen, ahí la tienen en la guía. Y acá tienen las respuestas, pero les recomiendo que no vayan directamente a la resolución de las cosas, que lo piensen solas, que lo traten de hacer con el gráfico y razonar solos. En el link acá les puse material
que les va a servir para estudiar, para razonar las cosas, para leer. Aquí en los videos, les puse videos donde también están resueltas los problemas. Este video, si lo empiezan a arrancar, es mi voz hablando. Este problema es en realidad muy sencillo. Bien, esa soy yo hablando. Y aquí en mi solución, ustedes van a poder escribir lo que quieran. Y les recomiendo que en realidad empiecen un poco por ahí. Que ustedes vean el enunciado del problema acá arriba y digan, ok, bueno, a ver, el estroncio, ¿cuál es el símbolo? Creo que es SR. En el B, el símbolo del titanio, creo que es TI. Y recién después, cuando ustedes escriban esto que es privado de ustedes y nadie lo ve, es solo para ustedes, yo no lo veo, nadie lo ve. Recién después ahí vengan a la resolución y se fijen si lo hicieron bien o si no lo hicieron bien, ¿sí? Entonces, en el problema 15 y en el problema 16, lo que van a tener es eso, hacer con la tabla periódica nombre y símbolo, y no tienen mucho más secreto que eso. En el problema 17, lo que yo les puse acá tienen, le empiezan a hablar de cuántos átomos tiene cada molécula, ¿sí? Entonces hay que distinguir entre la cantidad total de átomos y los elementos que tienen. Por ejemplo, en esta molécula, arsano la llaman, otro nombre que tiene es arsina, ¿cuántos, sin mirar el resultado ahí, no miren el resultado, la respuesta ahí, lo tienen acá, este de aquí. ¿Cuántos átomos hay en esa molécula? La primera. En total, sí. 4. 4 átomos, exactamente. Pero ¿cuántos elementos hay? 2. 2 elementos, exactamente. Es una sustancia binaria porque tiene 2 elementos. No importa que tenga 4 átomos, será cuatriatómica, ¿sí? Pero tiene 2 elementos. Entonces no se confundan, lo voy a anotar en el pizarrón, ¿sí? Porque tengo también un pizarrón improvisado, hasta que me traigan el pizarrón bueno, un pizarrón improvisado, ¿sí? Entonces dijimos que además de la clasificación esa de sistemas que les mostré antes, lo que tenemos también sustancias puras, simples, compuestas, eso lo tienen que saber, pero también tienen que saber sustancias binarias o trinarias o cuatrinarias o lo que sea, se refiere a el número de elementos que tiene mi molécula, ¿sí? No el número de átomos. Eso va a ser cuando yo diga una sustancia diatómica o triatómica, etcétera. Esto se va a referir a la cantidad de átomos. ¿Sí? Dicho de otra manera, y acuérdense bien de esta palabra, la palabra es atomicidad. Y les digo que se acuerden bien de esta palabra por el siguiente motivo. No la van a encontrar mucho en la guía.
Algunos profesores en las clases la dicen, otros profesores en las clases no las dicen. Y luego, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Apareció en el final. Y muchos chicos no pudieron contestar la pregunta del final porque no sabían lo que era atomicidad. Desgraciadamente en la cátedra en química hacen muchas cosas así, muchos truquitos, pequeñas cosas. No sé si lo hacen a propósito o no, pero cosas que no nombraron tanto, que no se hicieron énfasis en la cursada, después las ponen en el parcial o en el final. Entonces yo les voy a ir diciendo siempre este tipo de cosas. Aprendan esta palabra, porque apareció, y se refiere a la cantidad de átomos. Sustancias binarias, trinarias, cuaternarias, lo que sea, se refiere a los elementos. Entonces, por ejemplo, la famosa molécula de agua, esta molécula, H2O, esta molécula, quiero que me digan, ¿es binaria, trinaria, cuatrinaria, es diatómica, triatómica? ¿Qué es? Es binaria. Excelente, binaria, ¿por qué? Binaria porque tiene 2 elementos y es triatómica porque tiene 3 átomos en total. Perfecto, no sé quién fue que habló, pero perfecta la respuesta. Entonces en el parcial les van a decir cosas como una sustancia triatómica binaria, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Bien. Eso es lo que yo quería cubrir con esto. Les va a servir para resolver los problemas hasta más o menos, ya, no sé, ustedes verán. Lo que quería decirles ahora, vuelvo yo, en realidad vuelve la plataforma. A ver si están viendo, ahí están viendo la plataforma. Sí, ahí están viendo la plataforma. Bien. Lo que quería decirles, ya pasando al problema 218, es que acá, en este problema, les van a pedir muy sencillo que escriban la fórmula de las moléculas que tienen 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre, 4 de oxígeno, etcétera, etcétera. Y les dicen que respeten el orden en el que se listan los elementos. Y eso es importante en química, y les voy a decir por qué. Yo estoy hablando en castellano, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y ustedes me entienden porque yo uso un orden en las palabras que digo, que ustedes entienden ese orden. O sea, si yo les digo, la nena comió una hormiga, ustedes entienden lo que sucedió. Había una nena, no sé, una nena chiquitita que estaría por ahí en el parque, no sé qué, y agarró una hormiga que estaban ahí en el pasto y se la comió. Pero si yo empiezo a cambiar el orden de las palabras, ustedes van a tener dificultad en entender lo que yo digo. Si yo empiezo a decir, hormiga nena la comió, ustedes no saben quién comió qué, si a lo mejor la hormiga se comió a la nena. Entonces el orden nos sirve para entendernos. Y en química también hay un orden en el que se escriben los átomos en una molécula. Por eso les dicen que respeten el orden como está escrita ahí la cantidad de átomos. Pero no tiene más secreto que esto, este problema 18. ¿Sí? En el problema 19, otra vez les puse el gráfico
que yo les hice, en ese gráfico que antes les mostré la parte de arriba, los sistemas homogéneos, cuando era puro, cuando una sustancia pura, una solución, abajo también les puse ejemplos de sistemas homogéneos o heterogéneos con uno o varios componentes. Porque una pregunta típica de un parcial para hacerles pisar el palito podría ser: un sistema homogéneo siempre tiene un solo componente, ¿verdadero o falso? Falso, exactamente, falso. ¿Por qué? Porque un sistema homogéneo puede tener más de un componente. Exacto. Por ejemplo, el agua y la sal. Exactamente, una solución. Es un sistema homogéneo con varios componentes. Otro problema: un sistema con un solo componente es siempre homogéneo. ¿Qué opinan? Un sistema con un solo componente, me dicen, un solo componente es siempre homogéneo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero me dicen? No. Fíjate lo que hay acá, por ejemplo. A ver. Un sistema que tenés agua y hielo. Ah, es heterogéneo. Es heterogéneo, pero ¿cuántos componentes tiene? Uno solo, el agua, pero en dos estados. Exactamente. Entonces, les hice este cuadro para que vean que un sistema puede ser homogéneo o heterogéneo y tener uno o varios componentes. No caigan en la triquiñuela que les hacen en el examen, en el parcial, de ese tipo de cosas. Tengan bien presente este cuadro que yo les hice y van a poder contestar todas las preguntas verdadero, falso, de la guía y del parcial. Lo más importante es del parcial. ¿Ok? Bien. Seguimos un poco caminando por los distintos ejercicios. Acá en el 20 les van a pedir clasificar en sustancias simples o compuestas todos estos que están acá. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen presente este cuadro que yo les hice, van a poder contestar enseguida, sin tener que ver la resolución. Quiero que lo resuelvan ustedes mismos. Por ejemplo, el caso E, el borano, BH3. ¿Qué va a ser? ¿Una sustancia simple o una sustancia compuesta? ¿Qué les parece? Este de acá, el BH3. Compuesta, exactamente. ¿Por qué? Porque tiene más de un elemento. Tiene boro e hidrógeno. Excelente. ¿Y el titanio cómo va a ser? Simple. Simple. Muy bien, muy bien. Entonces ese nada más es el secreto de este problema 20, ¿sí? Problema 21 es un verdadero o falso sobre sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos. Ustedes con el cuadro ese lo van a poder contestar y cualquier duda que tengan me mandan un WhatsApp, los que son suscriptores míos. Hoy hemos conversado sobre tortas y sistemas homogéneos, heterogéneos, etcétera, etcétera, y pedazos de hierro con algunos de mis suscriptores. Quiero decirles que muchos de ustedes que no son suscriptores, yo sé que hay aquí gente que no es suscriptor y que está en los grupos de WhatsApp con estudiantes. Eso es muy bueno para ayudarse unos a otros, pero a veces las respuestas no son del todo correctas o tardan en llegar o cualquier cosa. Tengan cuidado con eso. Consulten en sus clases, consulten con profesores, ¿sí?
Eso es lo único que quería decir. Los que son suscriptores míos y están en el chat cerrado mío, ténganse por seguro que las respuestas que les doy y las resoluciones acá en la guía, están en la plataforma, están todas bien, todas bien. Incluso hay algunas respuestas en la guía que van a estar mal y la respuesta correcta la tienen acá, ¿sí? Seguimos en este problema 22, hablando de sistemas homogéneos o heterogéneos. Ustedes con el gráfico van a poder contestar esa pregunta, y este gráfico ténganlo en su cabeza todo el tiempo, cuando vayan por cualquier lado, cuando coman la cena hoy a la noche, como yo les mostré la ensalada, digan, uy, quiero comer un poco de ese sistema heterogéneo, incorpórenlo. Claro, los demás van a pensar que están medio locas, pero ustedes van a saber que están diciendo lo correcto, ¿sí? Ok. El problema 23 sigue preguntando por sistemas homogéneos o heterogéneos, y luego pasamos ahora sí al problema 24, donde empieza otro concepto, que es el concepto de fórmula empírica. Y fíjense que les hice ahí un cartel en el gráfico sobre qué es la fórmula empírica, y les escribí esa palabra que yo les dije tan importante porque apareció en examen y la gente no sabía, muchos no sabían de qué se trataba, por eso les fue mal, ¿sí? Esa palabra atomicidad. Estoy cambiando el papel de mi pizarra para ir a mi pizarra y hablar de la fórmula empírica. La fórmula empírica, si me ven un poquito ahí, voy a venir yo, acá estoy. La fórmula empírica se llama empírica porque justamente surge cuando los químicos, allá lejos y hace tiempo, en la edad moderna, etcétera, etcétera, hacían análisis de cualquier cosa, por ejemplo del benceno, y decían, bueno, encontramos que el benceno tiene, por ejemplo, vamos a la pizarra totalmente, encontraban que el benceno, por ejemplo, tenía iguales cantidades de átomos de carbono e iguales cantidades de átomos, esperen que, ahí está, de hidrógeno, ¿sí? Pero esta no es realmente la fórmula del benceno, esta es la proporción de carbono e hidrógeno en el benceno. En cuanto a átomos, en cuanto a atomicidades, es 1:1. La fórmula verdadera del benceno, de la molécula en realidad, es esta. Esta es la empírica. Y esta, carbono 6, hidrógeno 6, es la fórmula molecular. Una es la fórmula empírica, la otra es la fórmula molecular. ¿Cómo voy de una a otra? En el problema 24 les piden esto, les piden que digan cuál es la fórmula empírica de una serie de moléculas que tienen ahí. Para saber la fórmula empírica, si ustedes saben la molecular, ¿qué se les ocurre que pueden hacer? Simplificar. Exactamente. Si yo simplifico este 6 y este 6, vine aquí a la fórmula empírica. ¿Sí? Bien, ahora la triquiñuela que ustedes tienen que saber, porque es otra de las preguntas verdadero o falso que en el parcial les van a aparecer, es si todos los compuestos que tienen la misma fórmula empírica son la misma molécula, etcétera, etcétera, etcétera. La relación que hay
entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Y para eso yo les puse ejemplos aquí en el gráfico de este ejercicio, creo que es el 24, ¿no? Entonces les puse 4 ejemplos. A, B y C y D. Apareció ahí el carbón. Acá hay algo que se me copió mal, pero no importa. Bien, miren, A, B, C y D. Esto último de acá abajo lo voy a borrar, no sé, se ve que se me escapó algo. Fíjense que si yo tengo esta fórmula empírica, ¿está claro por qué la fórmula empírica acá es CH, por ejemplo? Sí, sí, sí. Bien, simplifiqué los dos. Claro. Sí. Bien. Esta molécula de acá se llama etino. Y fíjense que el etino tiene la fórmula empírica CH, que es igual a la fórmula empírica que yo recién les mostré del benceno. Sí. Entonces yo puedo tener, y esta es pregunta de parcial, 2 sustancias que tienen la misma fórmula empírica, pero son distintas. Lo mismo sucede con estos compuestos de ejemplo que les puse, el B y el C. Son compuestos distintos, el B y el C. Fíjense, este de acá, este B, los marco, este B se llama eteno. Y este C se llama penteno. Son 2 cosas distintas. Sin embargo, su fórmula empírica es la misma. Entonces, tener la misma fórmula empírica no significa que sea el mismo compuesto. Pero si tiene distinta fórmula empírica, bueno, seguro que es distinto. ¿Está clara esa diferencia? Sí. Bien. Entonces, Perdón, una consulta. sí, dale, pregunta. ¿Y cómo sabemos que es eteno o de dónde lo sacamos a eso? No, eso yo se los dije, Si tienen distinto nombre, seguro que tienen es distinta sustancia. Pero ustedes nada más lo que tienen que tener bien presente es que misma fórmula empírica no implica mismo compuesto. ¿Sí? Misma fórmula empírica, si quieren anótenlo, lo pueden anotar, permiso. Lo tienen escrito acá, pero otra manera muy buena de estudiar es escribir. Una técnica de estudio es escribir. Escriban, misma fórmula empírica no implica mismo compuesto. Distinta fórmula empírica sí implica distinto compuesto. ¿Sí? Ustedes traten de ir pensando estas cosas en su vida cotidiana. Simplificar, como recién dijeron, es algo que hacemos todo el tiempo. Fíjense, acá está el benceno que yo les hablaba. ¿Sí? A ver, alguna de ustedes que me diga, indicar cuáles tienen la misma fórmula empírica. A ver, ¿alguna que se anime con este problema? El primer compuesto con el cuarto. ¡Excelente! Simplificaste el 2 con el 4, te quedó NO2, que es igual que esto. ¿Está claro para todos? Sí. Este con este. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces con esto ustedes pueden hacer el problema 24, el problema 25. Repito, el objetivo de la clase es enseñarles a que ustedes hagan solas o solos los problemas.
La resolución uno por uno la tienen aquí en la plataforma. Acá la idea es que ustedes aprendan para hacer bien el parcial. En el problema 25 lo mismo va a suceder, me piden fórmula empírica, les puse el mismo cuadro ahí. Ustedes intenten hacerlo, si encuentran dificultades, los que son suscriptores de CBC Digital me mandan la pregunta por el chat, yo se las contesto enseguida. La idea es que ustedes puedan hacerlo solos. En el problema 26 y en el problema 27 van a ser verdaderos, falsos, etcétera, etcétera. Nuevamente les pongo la clasificación de sistemas. Lo mismo en el problema 27. Me apuro un poco porque quiero llegar y detenerme más en el problema 28. Ese es un problema numérico. Y el problema 28, sí, es un problema, el 29 quise decir. Es un problema típico de parcial. Entonces me quiero detener en ese problema. En este problema, que ahora voy a ir a la pizarra y lo voy a resolver con ustedes, igual tienen en el video la resolución y tienen la resolución escrita acá, etcétera, etcétera. Pero en este problema, y es una estrategia que ustedes tienen que hacer siempre en todos los problemas, tienen que primero entender lo que se les está pidiendo, leer con detenimiento, leer despacio, respetar los puntos, los signos de puntuación, etcétera, etcétera. En este problema me dicen que mezclaron yodo y 2, la sustancia yodo, la molécula diatómica de yodo, ahora la voy a escribir, con tetracloruro de carbono, que es un solvente, es un líquido. Es igual que lo que yo hice antes, que se los vuelvo a hacer si quieren, igual que lo que yo hice antes, que agarré y puse, ¿a dónde estoy? Acá, que tenía agua y le puse sal. Bueno, lo mismo hicieron, solo que esto en vez de ser agua, acá, era tetracloruro de carbono. Y esto, en vez de ser sal, era yodo. Pero nada más. Eso es lo que hicieron. Entonces, tuvieron un sistema, y en este sistema me dicen que hubo 6 gramos de yodo sin disolver. O sea, es como si yo hubiera puesto tanta sal en ese vaso de agua, que mucha de esa sal me quedó al fondo. ¿Vieron cuando, por ejemplo, le ponen mucho azúcar al té? Sí. ¿Qué pasa cuando le ponen mucho azúcar al té? Mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué ven? Abajo, o sea, Azúcar, ¿no? ¿Cómo? queda abajo. Queda ve que abajo, no se- exactamente. Entonces, es un sistema ahora como homogéneo o heterogéneo. Heterogéneo porque podemos diferenciar 2 componentes. Excelente, excelente. Es un sistema heterogéneo porque yo tengo distintas propiedades intensivas según las distintas porciones de mi sistema. Por ejemplo, una propiedad color o densidad. Si yo tomo el color o la densidad del té que está arriba, va a ser un color y una densidad, y si tomo el color o la densidad de la parte que está abajo, va a ser distinto, ¿ok? Entonces aquí mezclaron yodo y mezclaron tetracloruro de carbono, como si hubieran puesto mucho azúcar al té, y les precipitó un poco de yodo y arriba les quedó una solución, ¿sí? Entonces ahora voy a volver a mi pizarra
¿sí? Mientras tanto, quiero que ustedes piensen un poquitito el problema, mientras yo cambio este papel por un papel nuevo, ¿sí? Una de las dificultades que le agregaron en este problema es que en vez de darles la masa del tetracloruro de carbono, les dieron el volumen y la densidad. Eso es muy típico cuando se trata de líquidos, porque los líquidos los mido con volumen. Pero eso no tiene que ser una gran dificultad para ustedes, porque ustedes tienen que siempre acordarse toda la vida, cuando se están duchando, cuando están yendo en el colectivo, tienen que acordarse siempre que la densidad, ¿sí? ¿Me ven ahí? La densidad es masa sobre volumen. Y en la primer clase insistí mucho en que densidad es masa sobre volumen de la misma cosa, de la misma cosa. ¿Qué quiero decir con de la misma cosa? Cuando vean en la práctica 7, medidas de concentración, como yo hice recién, sal en agua, que puse la sal en el agua, no lo voy a hacer otra vez, ya lo hice 2 o 3 veces, pero en esas soluciones, a ustedes una medida de la concentración les van a decir cuánta sal pusieron, qué sé yo, 3 gramos de sal, lo que sea, en 1 litro de agua. O sea que de alguna manera también va a ser una relación entre masa y volumen. Pero va a ser la masa de sal y el volumen de la solución. O sea que van a ser distintas cosas. Cuando hablemos de concentración, esta masa y este volumen van a ser de distintas cosas. Pero cuando hablamos de densidad, esta masa y este volumen es de la misma cosa. Es la masa de tetracloruro de carbono sobre el volumen de tetracloruro de carbono. ¿Sí? Entonces ya vayan acostumbrándose, pensando, cuando se levantan a la mañana. No se escucha nada, profe. ¿Qué pasó? Creo que se tildó. Sí, me parece que sí. Sí, se retildó. Ahora vuelve igual. Calculo. Me parece que sí. Ahí vuelve. Sí. Chicas, ¿saben hasta qué hora está? Hasta las 8. Ni idea. Ah, Ah, ahora entonces será. Sí, 1 hora nada más la clase. ¿Y cómo es gratis eso? Judy, No. hola. Hola. Sí, como les decía, a veces por la inestabilidad de la imagen, de la señal, se corta, pero ustedes quédense y yo vuelvo, siempre vuelvo. Siempre vuelvo, siempre estoy. Bueno, entonces, acá me dicen en este problema 29, creo que era, que tomaron 50 mililitros, 50,0 mililitros de tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, carbono 1, cloro 4.
Ok. Y me dicen que la densidad del tetracloruro de carbono es 1,59 gramos por mililitro. En el problema me están preguntando la composición centesimal de este sistema y también me están preguntando el porcentaje masa en masa de yodo en la solución obtenida. Bien. Composición centesimal. ¿Alguien se acuerda qué es la composición centesimal? Es la masa total del sistema. Es una relación la composición centesimal. Centesimal, siempre piensen, es por 100, es como un porcentaje. Este centesimal es por 100. ¿Sí? Por 100. 100 gramos de sistema. ¿Sí? La composición centesimal es cuántos gramos de cada cosa hay en... Karen me dice que no escuchó nada, después la vamos a ayudar a Karen. ¿Cuántos gramos de cada cosa hay en 100 gramos de sistema? Entonces, en este problema me dicen que tengo 6,80 gramos de yodo. ¿Sí? Y también tengo tetracloruro de carbono. No veo lo que escribe, profe. Lorena, ¿ahora lo ves? Sí. Bien. No. Tengo 680 gramos de yodo. Lo que no sé es la masa de tetracloruro de carbono. Pero ¿cómo voy a calcular la masa de tetracloruro de carbono? ¿Qué me dan? El volumen. El volumen y la densidad. Entonces, cuando les dan el volumen y la densidad, lo que pueden calcular de aquí es la masa. Si ustedes despejan de acá, masa es igual a densidad por volumen. Hacen esta cuenta y la masa les va a dar, creo que era 79,5 gramos. Sí, está bien. Bien. Una de las cosas que les quiero mostrar en la plataforma es que les puse también ahí. Hola. Judy, ¿me escuchan? Sí. Bien. Entonces yo les decía, no veo nada en la pizarra, no, me tenés que estar viendo la plataforma. Ahora estoy mostrando la plataforma. ¿Sí? Bien. Lo que yo les decía es que aquí en la plataforma, en herramientas,
yo les puse, por ejemplo, una herramienta para calcular la densidad. Entonces, si a mí me dicen que el tetracloruro de carbono tiene una densidad de 1,59, como esto está en inglés, lo tienen que poner con punto en vez de coma. Ahora sí, bien. Y en las unidades, eligen las unidades, van a ser gramos por mililitro o centímetro cúbico. Acuérdense, esto es otra cosa muy importante que tienen que acordarse. Centímetro cúbico y mililitro, la misma cosa. Centímetro cúbico igual a mililitro. ¿Sí? Siempre acuérdense de eso. Entonces, bueno, pongo las unidades aquí correspondientes a la densidad. Me dijeron que el volumen era 50 mililitros. Elijo las unidades. Y voy a calcular la masa en gramos. Calcular, y ahí me da 79,5, tal cual como yo les había dicho acá quedaba. Bien, entonces, mi sistema tiene 6,80 gramos de yodo y 79,5 gramos de tetracloruro de carbono. Entonces, lo primero que me piden en este problema es la composición centesimal. O sea, si yo tuviera 100 gramos de sistema, ¿cuántos gramos de yodo o de tetracloruro de carbono tendría? Bien, si yo hago la suma acá, si yo sumo, mi sistema en total tiene 86,3 gramos de sistema. ¿Sí? Esa es la cantidad de los gramos, la masa del sistema. Y en esta cantidad de gramos de sistema tengo, por ejemplo, 6,80 gramos de yodo. ¿Sí? Voy a hacerlo más grande. ¿Estamos? 86,3 gramos de sistema, 6,80 gramos de yodo. Bien, si tuviera 100 gramos de sistema, ¿cuántos gramos de yodo tendría? Es una regla de 3. Acuérdense la regla de 3, multiplico las diagonales, 6,80 por 100 sobre 86,3 con las unidades correspondientes. Ahora, si ustedes hacen esto en la calculadora, ¿dónde está mi calculadora? Si ustedes hacen esto en la calculadora, ¿qué les va a dar? Díganme cuánto les va a dar. 7,80. 7,879. Hay que redondear, 3 cifras significativas. Exacto, eso es lo que yo quería también hablarles. Cifras significativas. Si ustedes hacen eso en la calculadora, les va a dar este resultado. ¿Lo ven? Sí. Bien. Yo lo que tengo que hacer es usar tantas cifras significativas como menor cantidad de cifras significativas tengan mis números. O sea, en todos estos números que yo estuve usando del problema, acá, por ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tengo? 3. 3, exactamente. Acá, ¿cuántas tengo? 3. 3, exacto. Acá, ¿cuántas tengo? 3. 3. Entonces, el resultado, ustedes también lo tienen que expresar con 3 cifras significativas. Entonces, este número va a ser, lo voy a tener que cortar después del segundo 7. Entonces, ese segundo 7
se me va a convertir en un 8, va a ser 7,88, ¿sí? Sí. Ojo con las cifras significativas, es muy típico que en el examen el problema lo hacen bien, pero después ponen mal la cantidad de cifras significativas y entonces por eso les bajan puntos. Ustedes fíjense cada dato, cuántas cifras significativas tienen y el resultado lo ponen con la menor cantidad de cifras significativas, ¿sí? Si este número de acá, por ejemplo, este número de acá, en vez de ser 50,0, hubiera sido solamente 50, ¿cuántas cifras significativas hubiera tenido? 2. 2. 2. Y entonces el resultado, ustedes, ¿cómo lo hubieran expresado? Este resultado, ¿cómo lo hubieran expresado? 7,8. No, 9. 7,9, exactamente, 7,9, porque después de ese 8 hay un 7, entonces cuando redondeo ahí tengo que subir el 8. ¿Se dan cuenta la diferencia entre 7,9 y 7,88? Son cosas distintas, tienen distinta precisión. Bueno, para terminar, entonces esta parte del problema, la composición centesimal, es 7,88% de yodo y el resto, la diferencia con 100, 92 y pico de tetracloruro de carbono. Finalmente, y esto es lo que vuelvo a decirles, tienen que leer bien el problema. Voy a cambiar este papel. Les piden que digan el porcentaje, ahí se me está cayendo algo. Les piden que calculen el porcentaje masa en masa de yodo en la solución. ¿Sí? No, está rompido. Bien, entonces lo vamos a hacer acá. Yo tenía 86, ¿lo ven así? A ver si lo hago más grande. 86, este 50 estaba de antes, lo sacamos. 86,3 gramos de sistema. Pero este sistema me dicen que hay 6 gramos de yodo precipitados. Entonces 6 gramos, o 6,0, ¿cuánto me dicen? 6,00. 6,00 gramos de yodo que están precipitados. En química lo representamos con una flechita para abajo. Por lo tanto, si yo hago la diferencia, me quedan 80,3 gramos de solución. Este es el mismo caso del té que tiene mucho azúcar. Esta es la cantidad, en este caso del té, del azúcar que está en el fondo, y esto es el té con azúcar disuelto. Entonces me piden que calcule el porcentaje masa en masa de yodo en la solución. ¿Cuánto yodo tengo en esta solución? Acuérdense que estos 86,3 gramos de sistema estaban constituidos por 79,5 gramos de tetracloruro de carbono y 6,80 gramos de yodo. Entonces, ¿cuánto yodo hay acá? ¿Cuánto yodo hay en esa solución? Es lo que está disuelto únicamente, ¿no? Exactamente, es lo que está disuelto. ¿Cuánto está disuelto? ¿Cómo? De una de 0,80.
Exacto, 0,80, porque yo tenía 6,80 en total. Y 6 están precipitados. Entonces, aquí en estos 80,3 gramos de solución, aquí voy a tener 0,80 gramos de yodo, y lo otro, la diferencia, es todo el volumen de mi solvente, 79,5 gramos de tetracloruro de carbono. Y luego, bueno, hacen la composición centesimal, ¿no es cierto? Si tengo 0,80 gramos de yodo en 80,3 gramos de solución, en 100 gramos de solución, ¿cuántos voy a tener? Hacen la cuenta, este producto dividido esto, y les va a dar el porcentaje masa en masa de yodo en la solución. Pero lo que les quiero decir es que es muy importante en todos estos problemas leer bien lo que se pide. No es lo mismo la composición centesimal del sistema que la composición centesimal de la fase acuosa. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Preguntas. Yo te quiero preguntar una... ¿Me querés preguntar? ¿Qué me querés preguntar? ¿Por qué centímetro cúbico es igual a mililitro? ¿Por qué centímetro cúbico es igual a mililitro? Bien, la respuesta más rápida a eso es por definición. Se definió los litros o mililitros, etcétera. Eso se llama capacidad. Ok.